Hola, soy Marcos, y vi con mis propios ojos cómo el cabo Rivas, nuestro especialista en transmisiones, se burlaba de una niña de 9 años mientras nuestra radio, nuestra única esperanza, permanecía en silencio. Mal sabía él, en su arrogancia, que la vida de todo el pelotón dependía de esa pequeña a la que trataba como un estorbo. Fue uno de esos momentos que se te graban a fuego, donde la soberbia de un hombre uniformado choca de frente con una verdad que no puede ni imaginar. La tensión en aquella sala era tan densa que podías cortarla con un cuchillo, y su desprecio solo añadía más peso a nuestra desesperada situación. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, justo en el momento en que sabías que tenías la respuesta que nadie más podía ver? Antes de contarte cómo esa niña, Alba, usó una simple horquilla de su pelo para devolverle la vida a un equipo militar de miles de euros, déjame un comentario aquí abajo y dime desde dónde estás viendo esto. Y ya que estás, suscríbete al canal, porque te aseguro que no querrás perderte la expresión en la cara del cabo Rivas, cuando la estática llenó la habitación y la voz del mando sonó por el altavoz. Fue una lección de humildad tan brutal que todavía resuena en mis oídos. Su mundo de protocolos y manuales se vino abajo por culpa de una niña silenciosa y un trozo de metal. A veces, las soluciones más grandes vienen de los lugares más inesperados, y esta historia es la prueba viviente de ello. Estábamos atrapados en las ruinas de un viejo edificio de piedra en algún valle perdido del Pirineo aragonés. Lo que empezó como unas maniobras de simulación a gran escala se había convertido en una pesadilla muy real. Una tormenta violenta nos había aislado por completo y las fuerzas enemigas nos habían rodeado. El primer contacto fue brutal y nos dejó con la munición justa, el agua racionada y la moral por los suelos. Ahora, un silencio sepulcral lo envolvía todo, roto solo por el silbido del viento colándose por los agujeros de bala. Sabíamos que solo era cuestión de tiempo. Al amanecer lanzarían el asalto final. Nuestra única oportunidad, nuestra única vía de comunicación con el mundo exterior, la radio multibanda, estaba muerta. Éramos fantasmas esperando el final, y en medio de ese infierno estaba Alba, una cría de 9 años, huérfana, que encontramos patrullando la zona justo antes de que se desatara la tormenta. Era pequeña para su edad, con unos ojos enormes y observadores que parecían haberlo visto ya todo. Para nosotros, los soldados, era un bulto, un recordatorio constante de nuestro fracaso en asegurar el perímetro y, a la vez, un frágil símbolo de la inocencia que debíamos proteger. El sargento Morales, un veterano con el rostro surcado por la fatiga y la preocupación, sentía el peso de nuestro destino sobre sus hombros y la presencia silenciosa de la niña en un rincón, intentando hacerse invisible, no hacía más que agravar su sensación de impotencia. Éramos hombres armados, entrenados para el combate, y nuestro destino pendía de un hilo. El cabo Rivas era nuestro especialista en comunicaciones, un tipo arrogante, de esos que se creen dueños de la verdad porque han leído el manual de principio a fin. Llevaba horas peleando con la radio, su frustración creciendo con cada intento fallido. Lo vimos cambiar las baterías, revisar cada conexión de la antena, ejecutar todos los diagnósticos que marcaba el protocolo e incluso intentar un reinicio forzoso una y otra vez, golpeando la carcasa con el puño. Finalmente se rindió. Se levantó con la cara desencajada por la rabia y la derrota y sentenció con una voz hueca: «La placa base está frita, es chatarra, no hay nada que hacer». Esa declaración fue como un mazazo para todos nosotros. Oficialmente estábamos solos y condenados. La tecnología en la que tanto confiábamos nos había abandonado. El silencio que siguió a las palabras de Rivas fue más aterrador que cualquier explosión. Era el silencio de la resignación, de la esperanza perdida. Cada uno de nosotros se hundió un poco más en su propia miseria, aceptando lo inevitable. Fue entonces cuando Alba, que había estado observando cada uno de los movimientos frenéticos y furiosos del cabo, con una calma analítica que helaba la sangre, se levantó de su rincón. Se movió sin hacer ruido y se acercó a la radio muerta. La reacción de Rivas fue instantánea y brutal.
Te he dicho que te apartes de ahí, niña, le gritó, con el rostro deformado por el desprecio. Como si no tuviéramos suficientes problemas, ahora vas a terminar de romperlo. La humilló delante de todos, tratándola como a una molestia insignificante. La humillación que sentí en ese momento fue casi física, una vergüenza ajena que se me clavó en el pecho. Vi a Alba tan pequeña y frágil en medio de aquel caos de uniformes, armas y desesperación, recibir el grito de Rivas sin siquiera parpadear. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en la radio, como si el desprecio del cabo fuera solo un ruido de fondo, una interferencia más que debía ignorar para concentrarse en el verdadero problema. Su quietud, su silencio, era una respuesta mucho más poderosa que cualquier palabra. Hizo que la furia de Rivas pareciera aún más ridícula, la pataleta de un niño grande cuyo juguete favorito se había roto. Y nosotros, los demás, nos quedamos helados, testigos de una crueldad tan innecesaria que nos dejó sin aliento, avergonzados de nuestro propio compañero. Alba no lloró ni se acobardó. Levantó la vista del aparato y miró directamente a Rivas. No había miedo en sus ojos, ni siquiera desafío. Era una mirada fría, analítica, casi clínica. Era como si estuviera diagnosticando al cabo de la misma manera que lo hacía con la máquina, como un componente defectuoso, ruidoso e irracional que impedía que el sistema funcionara correctamente. Esa calma sobrenatural pareció enfurecer a Rivas todavía más. Él esperaba lágrimas, un sollozo, una retirada humillante que validara su autoridad. En cambio, se encontró con un silencio que lo juzgaba, que exponía su incompetencia y su frustración ante todos. Se revolvió incómodo, sin saber cómo reaccionar ante una niña que se negaba a desempeñar el papel de víctima que él le había asignado con tanta brutalidad. El resto de nosotros éramos un mar de cabezas gachas y miradas perdidas. Algunos soldados se giraron para no ver. Otros clavaron la vista en sus botas, como si el suelo polvoriento fuera de repente lo más interesante del mundo. Se escuchó un suspiro colectivo de derrota, no solo por la radio muerta, sino por la fractura que se abría en nuestra propia unidad. El hombre en el que confiábamos para ser nuestro enlace con el exterior se había convertido en un matón que descargaba su fracaso en una huérfana. Sentí una oleada de rabia impotente. Estábamos rodeados por el enemigo, pero en ese instante, el verdadero adversario parecía estar dentro de la habitación, vestido con nuestro mismo uniforme, envenenando el poco aire que nos quedaba con su arrogancia herida. Fue entonces cuando el sargento Morales, que había permanecido en silencio con los ojos cerrados, como si estuviera rezando o simplemente agotado, se movió. No levantó la voz, pero su tono, ronco y cargado de un peso infinito, cortó la tensión como un cuchillo. «Rivas, basta ya», dijo, sin abrir los ojos. Hubo una pausa y luego añadió, con una resignación que nos heló la sangre: «Déjala». Rivas iba a protestar, se le notaba en la forma en que su mandíbula se tensaba, pero el sargento abrió los ojos y lo fulminó con una mirada que no admitía réplica. «Que mire, ¿qué más podemos perder? Ya estamos muertos, ¿no? Deja que la niña juegue con la chatarra». No era un voto de confianza. Era el último acto de un hombre que se había quedado sin opciones. Rivas apretó los puños, pero retrocedió un paso, derrotado. No podía desobedecer una orden directa del sargento, pero su desprecio era palpable. Se apoyó contra una pared, cruzó los brazos y soltó un bufido de asco. «Una pérdida de tiempo», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos, como si una cría fuera a arreglar lo que un especialista no puede. Su actitud era un veneno que se extendía por la sala, reforzando la idea de que aquello no era más que una farsa, un entretenimiento macabro para pasar los últimos minutos que nos quedaban. Se había erigido como el guardián del protocolo, y ver cómo se le permitía a una niña tocar su equipo era una ofensa personal que no estaba dispuesto a perdonar, aunque ya no sirviera para nada. Con el permiso tácito del sargento, Alba finalmente se acercó del todo a la radio. No tocó ningún botón ni ningún interruptor, como Rivas había hecho con tanta violencia.
En su lugar hizo algo que nos dejó a todos perplejos. Se arrodilló, se inclinó hacia adelante y pegó la oreja a la fría carcasa metálica del aparato, cerrando los ojos. Se quedó así, en un silencio absoluto, como si estuviera escuchando el corazón de la máquina, buscando un pulso de vida que para nosotros era inexistente. Era una imagen surrealista, una niña diminuta, en medio de un escenario de guerra, auscultando un bloque de metal y plástico como si fuera un ser vivo. Su enfoque no era técnico, era sensorial, íntimo. Buscaba algo que no estaba en ningún manual de campo. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Todos los ojos estaban fijos en ella, en esa pequeña figura arrodillada en el suelo. Observábamos, con una mezcla de lástima, incredulidad y una morbidísima curiosidad. Era como ver a alguien intentar mover una montaña con la fuerza de su mente. Sabíamos que era imposible, pero no podíamos apartar la vista. Cada segundo que pasaba en silencio aumentaba la tensión. El único sonido era el silbido del viento fuera y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Nadie, absolutamente nadie, creía que fuera a pasar algo. Estábamos simplemente presenciando el último y más extraño capítulo de nuestra condena. Entonces, sus pequeños dedos, delicados y sucios, comenzaron a moverse, trazando lentamente el contorno de los conectores traseros. Buscaba algo que nosotros no podíamos ver. Sus dedos, pequeños y cubiertos de polvo, se movían con una lentitud casi dolorosa sobre la superficie de la radio, trazando las líneas de unión de la carcasa, los bordes de los conectores. No era el toque de un técnico, era el de un ciego leyendo en braille. Cada soldado en esa sala se convirtió en una estatua de 1900. Tensión, conteniendo la respiración. El único que parecía ajeno a la solemnidad del momento era Rivas, quien resoplaba y negaba con la cabeza, dejando claro que para él todo aquello era una payasada. La atmósfera era una extraña mezcla de desesperación y un hilo casi imperceptible de esperanza irracional. Sentí que estábamos en el borde de un precipicio, y esa niña, con su toque delicado, estaba midiendo la distancia hasta el fondo del abismo que nos esperaba. De repente, sus dedos se detuvieron. Se quedaron quietos sobre el conector principal de la fuente de alimentación, el mismo que Rivas había enchufado y desenchufado una docena de veces con una furia creciente. El silencio en la habitación se hizo aún más profundo. Podía escuchar el zumbido en mis propios oídos. Vi cómo el sargento Morales se inclinaba un poco hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, sus ojos cansados fijos en la mano de la niña. Rivas, por su parte, puso los ojos en blanco, como si la estupidez de la situación hubiera superado su capacidad de indignación. Pero para el resto de nosotros, ese simple gesto, esa pausa, lo cambió todo. Ya no era un movimiento aleatorio. Había encontrado algo, había un propósito en su quietud. Entonces hizo algo que nos dejó a todos absolutamente perplejos. Levantó su pequeña mano y con el nudillo del dedo índice dio 3 golpecitos secos y rítmicos en la carcasa, justo al lado del conector. Luego volvió a pegar la oreja al aparato, cerrando los ojos con una concentración que parecía aislarla del mundo entero. Fue un acto tan extraño, tan ajeno a cualquier procedimiento técnico que hubiéramos visto, que por un instante pensé que la niña había perdido la cabeza por el estrés. No estaba intentando arreglar nada, estaba diagnosticando, pero de una forma que desafiaba toda lógica militar, toda la ciencia que Rivas defendía con tanto fervor. Estaba escuchando el eco, el alma de la máquina, y todos nos quedamos mudos, sin entender qué demonios estaba pasando. Para nosotros el sonido de los golpes fue sordo, un simple toc 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 sobre plástico hueco que no significaba nada, pero vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Una levísima arruga apareció entre sus cejas. No era frustración, era reconocimiento. Como si la máquina le hubiera susurrado un secreto al oído, una respuesta que solo ella podía interpretar. Asintió una vez, un movimiento casi imperceptible para sí misma, y se apartó de la radio. En sus ojos ya no había solo observación, había certeza. Había encontrado el fallo. No sabía cómo ni qué era,
pero la convicción en su rostro era tan sólida que me provocó un escalofrío. Ella sabía algo que nosotros, con toda nuestra tecnología y entrenamiento, éramos incapaces de ver. La paciencia de Rivas, ya de por sí inexistente, se hizo añicos. Dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira contenida. «¿Pero se puede saber qué demonios haces? Se acabó el circo», espetó, su voz rompiendo la serención como un cristal. «Esto no es un juego, niña. Deja de darle golpecitos como si fueras una hechicera. El sargento te ha dejado mirar, no hacer el ridículo y hacérnoslo pasar a todos». Su frustración no era solo por la radio, era porque la calma de aquella niña estaba desmontando su mundo, su identidad de experto. Estaba perdiendo el control de la narrativa y su única defensa era atacar, humillar, intentar reducirla de nuevo a una simple molestia insignificante. «Rivas, cierra la puta boca de una vez». La voz del sargento Morales resonó en la sala. No era un susurro cansado esta vez, sino una orden afilada, cortante. Se había puesto de pie, y su figura, aunque agotada, se irguió con toda la autoridad de su rango. «Te he dicho que la dejes. No has sido capaz de arreglarla en 6 horas. Ella lleva 5 minutos. Por lo menos, ten la decencia de callarte y observar». La mirada del sargento ya no era de resignación. Había algo más en ella, una chispa de curiosidad, quizás incluso de fe ciega nacida de la más pura desesperación. Estaba defendiendo a la niña, sí, pero también estaba defendiendo la última y más extraña posibilidad que nos quedaba. Alba no pareció escuchar ni una palabra de la discusión. Su mente estaba en otro lugar, se apartó por completo de la radio y con la misma calma analítica empezó a escanear el suelo a su alrededor. Sus ojos se movían lentamente, ignorando los casquillos de bala, los trozos de yeso y el equipo militar esparcido por todas partes. No buscaba un destornillador ni unos alicates, ni ninguna de las herramientas que Rivas había tirado al suelo con desdén. Buscaba algo más, algo que su instinto le decía que necesitaba. Su mirada era la de un pájaro buscando la ramita perfecta para su nido. Y en ese momento, bajo la luz polvorienta que se filtraba por un agujero en el techo, todos seguimos su mirada, preguntándonos qué objeto mundano podría ser la clave de nuestra salvación. Sus ojos, increíblemente serios para una niña de su edad, barrían el suelo de hormigón y tierra, con una metodicidad que nos dejaba sin aliento. No buscaba un arma, ni una herramienta caída, ni nada que tuviera sentido para nosotros. Ignoraba por completo el desorden de la batalla. Era como si estuviera leyendo un mapa invisible en el suelo, buscando un punto exacto que solo ella conocía. Rivas, desde su esquina, era un nudo de rabia contenida. Su respiración era audible, un silbido de impaciencia que contaminaba el aire. Yo mismo sentía una extraña mezcla de vergüenza por haber dudado de ella y una fe absurda, ilógica, que nacía de la más pura desesperación. Estábamos apostando nuestra vida a la búsqueda de una niña en un suelo lleno de escombros. Y entonces se detuvo. Su mirada se fijó en un pequeño objeto metálico que brillaba débilmente bajo un rayo de luz polvorienta que se colaba por un agujero en el techo. Nos inclinamos casi imperceptiblemente para ver qué era. No era una pieza de la radio ni un componente electrónico. Era una horquilla, una simple horquilla para el pelo de esas que usan las niñas. Probablemente se le había caído a ella misma en algún momento. Estaba sucia y ligeramente doblada. La vi, tan insignificante y mundana en medio de nuestro equipo táctico y nuestra desesperación, y una punzada de decepción me recorrió. Eso era todo. ¿Qué demonios iba a hacer con eso? La confusión se extendió por la sala como una onda silenciosa, un murmullo de hombros que se encogían. Se agachó y la recogió con la delicadeza de quien encuentra un tesoro. La sostuvo entre el pulgar y el índice, limpiando el polvo con un soplido suave. Luego, con una concentración asombrosa, la enderezó con cuidado, usando las uñas para devolverle su forma original. Para ella, no era un simple trozo de alambre, era el instrumento perfecto que había estado buscando. Escuché la risa ahogada de Rivas a mi espalda, un sonido feo, lleno de desprecio, que pretendía romper el hechizo que Alba había tejido en la habitación. «Genial», murmuró.
Ahora va a peinar a la radio para que funcione. Pero nadie más se rió. Estábamos demasiado hipnotizados, demasiado al borde del abismo, como para permitirnos el lujo del sarcasmo. Sin hacerle el más mínimo caso, Alba se giró y caminó de vuelta hacia la radio. La horquilla brillaba en su mano como un bisturí. La habitación se quedó en un silencio tan absoluto que dolía. Podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor sordo que marcaba el paso de nuestra posible salvación o nuestra condena final. Cada hombre en esa sala estaba inmóvil, convertido en una estatua de polvo, sudor y esperanza. El sargento Morales no parpadeaba, sus ojos fijos en las manos de la niña. El destino de todo un pelotón de soldados entrenados, armados hasta los dientes, pendía de una niña de 9 años y una horquilla oxidada. La ironía era tan brutal que casi resultaba poética. Se arrodilló de nuevo, esta vez con una confianza que antes no tenía. Con una mano, sujetó el cable de alimentación que Rivas había tirado al suelo con frustración. Con la otra, introdujo la punta de la horquilla en el conector hembra del cable, no en la radio. No fue un movimiento brusco ni torpe. Fue preciso, delicado, casi quirúrgico, como el de un relojero reparando un mecanismo diminuto. Inclinó la cabeza, sus ojos casi tocando el plástico negro, mientras movía la punta de la horquilla dentro del conector con una paciencia infinita. Estaba realizando una operación a microescala, en un campo de batalla, donde todo era ruido, furia y fuerza bruta. Ella era todo lo contrario, silencio, precisión y delicadeza. Retiró la horquilla con el mismo cuidado con el que la había introducido. La acercó a sus ojos y luego, como para que todos la viéramos, la giró hacia la poca luz que había. En la punta casi invisible había algo, un minúsculo grano de arena, probablemente lanzado por la onda expansiva de alguna explosión cercana, que se había cristalizado por el calor. Un grano de arena. Ese era el fallo. No una placa base frita de miles de euros, no un fallo de software complejo. Era un enemigo tan pequeño y tan humilde que la arrogancia de Rivas, con todos sus protocolos y diagnósticos, ni siquiera lo había considerado como una posibilidad. Alba lo sopló suavemente y el grano desapareció en el aire polvoriento de la sala. Ahora, con el conector limpio en su mano, Alba se preparó para el último paso. Lo alineó con el puerto de la radio, su expresión completamente serena. Vi la mandíbula de Rivas tensarse, su máscara de superioridad resquebrajándose por primera vez, dejando entrever una mezcla de pánico e incredulidad. El sargento Morales se inclinó aún más hacia adelante, con los ojos llenos de una esperanza tan frágil que temí que se rompiera con solo respirar. El tiempo pareció detenerse en ese instante. El viento fuera, los crujidos del edificio, nuestras propias vidas, todo quedó en suspenso. El mundo entero contuvo la respiración, esperando escuchar el sonido de un simple clic que lo cambiaría todo. Con una firmeza que desmentía su tamaño, Alba empujó el conector hasta el fondo. No hubo fuerza, solo una guía precisa, y entonces lo oímos. Un clic, un sonido limpio, sólido y definitivo que nunca habíamos escuchado en los intentos desesperados de Rivas. Era el sonido de 2 piezas encajando a la perfección, como estaban diseñadas para hacerlo. Inmediatamente después, el silencio regresó, pero era un silencio diferente. Era un vacío expectante, tenso, donde cada latido de nuestro corazón parecía un trueno. Ese segundo de silencio, con el conector en su sitio y el mundo en pausa, fue el más largo y agónico de toda mi vida. Contuve la respiración, esperando un milagro o la confirmación final de nuestro fracaso. Y entonces ocurrió. La pequeña pantalla de la radio, muerta durante horas, parpadeó. 1, 2 veces, con una luz verdosa y fantasmal que iluminó por un instante el rostro concentrado de Alba. Fue como un latido, un espasmo de vida que volvía a un cuerpo inerte. Inmediatamente después, un estallido de estática brutal y ensordecedor llenó la sala, haciéndonos dar un respingo a todos. No era el zumbido débil de un aparato moribundo, era el rugido potente de una conexión restablecida, un grito de energía que rompía el aislamiento y nos arrancaba de nuestra tumba de piedra y polvo. Fue una descarga eléctrica que nos sacudió el alma,
el sonido más hermoso y violento que jamás había escuchado. Y a través de ese caos de ruido blanco, como una voz, surgida de la nada, escuchamos las palabras que creíamos que nunca volveríamos a oír. Una voz tranquila, profesional, sin el más mínimo atisbo de pánico. Víbora 1, aquí mando. Hemos estado intentando contactar. Informen de su estado. Cambio. La voz del exterior, del mundo real, de la salvación, era tan clara, tan serena, que parecía venir de otra dimensión. La estática se cortó y la voz quedó suspendida en el aire, llenando cada rincón de la habitación con la promesa de que no estábamos solos. Esa voz no era solo una transmisión, era la prueba irrefutable de que el imposible acababa de suceder delante de nuestros ojos. Nadie se movió, nadie respiró. La sala se sumió en un silencio absoluto, más profundo incluso que el de antes. Un silencio de pura conmoción. Todas las miradas, como si estuvieran unidas por un hilo invisible, pivotaron desde la radio, ahora viva y parpadeante, hasta la pequeña figura de Alba. Ella seguía arrodillada, mirando el aparato con una calma que ahora parecía casi divina, como si acabase de realizar el acto más natural del mundo. Éramos soldados entrenados, hombres de acción, pero en ese momento éramos simples espectadores, testigos mudos de un evento que desafiaba toda lógica, todo entrenamiento y toda explicación. Estábamos presenciando un milagro, y su artífice era una niña de 9 años. Vi la cara de Rivas. Su boca estaba abierta, una mueca grotesca de incredulidad y estupor. El color había desaparecido de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea. Sus ojos, normalmente llenos de arrogancia y desdén, estaban desorbitados, fijos en la radio como si estuviera viendo un fantasma. Todo su mundo de manuales, protocolos y certezas se había derrumbado en un instante por culpa de una niña y una horquilla. Su conocimiento, su experiencia, su especialización, todo había quedado reducido a cenizas por un grano de arena. Fue la lección de humildad más brutal y silenciosa que he presenciado jamás. No había dónde esconderse. Su fracaso y la genialidad de ella eran ahora un hecho innegable para todos. Luego miré al sargento Morales. Estaba de pie, rígido como una estatua, pero sus hombros, que habían cargado con el peso de nuestras vidas, se habían relajado por primera vez en días. No dijo nada, pero vi como una única lágrima trazaba un surco limpio en la mugre de su mejilla, brillando a la luz de la radio. Soltó el aire en un suspiro tembloroso, un sonido que era mitad alivio, mitad asombro. No era una lágrima de tristeza, sino de una gratitud tan profunda, de una liberación tan abrumadora que no tenía palabras. Era la rendición de un líder ante un poder que no podía comprender, el reconocimiento silencioso de que nuestra salvación había venido del lugar más inesperado. El hechizo de la conmoción se rompió, no con un grito de júbilo, sino con un suspiro colectivo que pareció vaciar la habitación de toda la tensión acumulada. Un soldado se dejó caer pesadamente contra la pared, cubriéndose la cara con las manos. Otro soltó una risa temblorosa, casi un sollozo. La atmósfera cambió por completo. El aire ya no era denso y asfixiante, sino ligero, respirable. Y en medio de todo, Alba simplemente se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y al ver nuestras caras de pasmo, nos miró a todos con sus grandes ojos, como si se preguntara sinceramente por qué tanto alboroto. Para ella, no había sido un milagro. Simplemente había arreglado lo que estaba roto. Fue el sargento Morales quien reaccionó primero, como si un resorte interno lo hubiera sacado de su parálisis. Se abalanzó sobre la radio, cogió el micro con una mano que ya no temblaba y apretó el botón de transmisión. Su voz, cuando habló, era la de un comandante, no la de un hombre derrotado. Fuerte, clara, profesional, aunque con un trasfondo de asombro que no podía ocultar del todo. Aquí, Víbora 1 para mando, nos reciben, cambio. La respuesta fue inmediata, y Morales empezó a dictar nuestras coordenadas, el estado de la unidad, la situación táctica. Necesitamos extracción aérea inmediata y apoyo cercano. Repito, extracción inmediata. Estaba salvando nuestras vidas,
Pero todos sabíamos que él no era el Salvador. El verdadero artífice de nuestro rescate seguía de pie, en silencio, junto a la máquina que había resucitado. La confirmación del mando de que la ayuda estaba en camino fue la señal que rompió el dique. La tensión acumulada durante días se liberó en una ola silenciosa de alivio que recorrió la habitación. No hubo gritos de victoria ni abrazos efusivos, eso es para las películas. Lo que hubo fue algo mucho más real y profundo. Vi a un soldado, un chaval de apenas 20 años que no había dicho una palabra en 2 días, dejarse caer de rodillas y llorar en silencio, con la cara entre las manos. Otro soltó una risa temblorosa, casi un sollozo, mientras miraba al techo como si le diera las gracias a Dios. Yo sentí como si un peso de 100 kilos se me hubiera quitado de encima. Era el sonido colectivo de almas que, tras haber aceptado su final, volvían a sus cuerpos. Y luego estaba Rivas. Se había quedado petrificado en su rincón, con la cara desencajada. Cuando la realidad de lo que había pasado finalmente lo golpeó, no gritó, no protestó. Simplemente se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con las piernas extendidas y la cabeza gacha. Su cuerpo entero pareció rendirse. Le escuché murmurar algo, un susurro roto y ahogado que apenas llegó a mis oídos. ¿Cómo? No era una pregunta dirigida a nadie en particular. Era la pregunta de un hombre cuya fe en los manuales, en los protocolos y en su propia superioridad acababa de ser aniquilada por una niña y una horquilla. En ese instante, Rivas no solo fue humillado, fue borrado. Su identidad de experto se había desvanecido para siempre. Mientras esperábamos el sonido de los rotores, en la habitación se instaló una calma extraña, casi reverencial. El sargento Morales, después de terminar la comunicación, se quedó un momento mirando a Alba. Luego caminó hacia ella lentamente. No se irguió sobre ella con su altura de soldado. Hizo algo que nunca olvidaré. Se arrodilló, poniendo su rostro a la altura del de ella. Sin decir una palabra, con una lentitud casi ceremonial, se llevó la mano a la manga de su uniforme y empezó a descoser con cuidado el parche de nuestra unidad, el emblema que nos identificaba, un jabalí salvaje sobre un fondo de montañas pirenaicas. Era un gesto íntimo, sagrado, que ninguno de nosotros se atrevió a interrumpir con el más mínimo ruido. Cuando tuvo el parche en su mano, lo sostuvo por un instante y luego, con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas de veterano, lo puso en la pequeña palma abierta de Alba. Ella miró el trozo de tela bordada con sus hilos de colores vivos y luego levantó la vista hacia el rostro curtido del sargento. No creo que entendiera el significado militar completo de aquel gesto, la hermandad que representaba ese símbolo, pero entendió perfectamente el mensaje universal que transmitían los ojos del sargento: gratitud, respeto, reconocimiento. No sonrió, no era su estilo, pero vi cómo sus pequeños dedos se cerraban sobre el parche con una fuerza protectora, aferrándose a la primera prueba tangible de que ella, por fin, pertenecía a algo. El estruendo lejano de los rotores fue la confirmación final de que todo era real. El sonido creció hasta convertirse en un trueno que sacudió los cimientos de nuestro refugio en ruinas. Cuando el primer helicóptero aterrizó fuera, levantando una nube de polvo y escombros, los soldados nos preparamos para salir, pero nadie se movió hasta que el sargento Morales, poniéndose de pie, tomó suavemente a Alba de la mano y la guió hacia la rampa de la aeronave. Los hombres nos apartamos instintivamente, abriéndole un pasillo como si fuera la realeza. No la subieron como a una refugiada que había que evacuar. La trataron como al activo más valioso, como a la comandante de la operación. Fue la primera en subir, la primera en estar a salvo, la heroína silenciosa de una batalla que nadie registraría en los libros de historia. En el vuelo de regreso, nadie habló. El estruendo de los rotores del helicóptero era un ruido sordo y constante que llenaba el vacío que había dejado nuestra desesperación, pero el silencio entre nosotros era mucho más denso. No hubo vítores ni palmadas en la espalda, solo miradas furtivas, primero hacia Alba, que se había quedado dormida en su asiento con el puño cerrado sobre el parche del sargento, y luego hacia Rivas,
que estaba sentado solo en la parte trasera, con la vista perdida en el suelo metálico del aparato. Parecía un hombre hueco, un uniforme vacío. En ese momento, comprendimos que no habíamos ganado una batalla contra un enemigo, sino que habíamos presenciado una lección, una que nos había cambiado para siempre. La victoria no se sentía como un triunfo, sino como una revelación humilde y silenciosa. Nunca volvimos a saber mucho de Rivas. Supimos que en cuanto regresamos a la base, solicitó un traslado a una unidad de logística, lejos de cualquier equipo de comunicaciones. El hombre que vivía por y para los manuales y los protocolos había sido derrotado por algo que no cabía en ninguna de sus páginas. La intuición, la observación pura, se convirtió en una especie de leyenda fantasma en el cuartel, un recordatorio andante de que la arrogancia es la forma más segura de ceguera. Nadie se burló de él, no hacía falta. Su propia vergüenza era un castigo mucho más pesado que cualquier sanción. Simplemente se desvaneció, llevándose consigo la certeza rota de que saberlo todo es lo mismo que entenderlo todo. Su caída no fue ruidosa, fue un lento y silencioso borrarse a sí mismo. En cuanto a Alba, el sargento Morales cumplió una promesa que nunca hizo en voz alta. Se movió cielo y tierra. No la dejó en un orfanato cualquiera. Usó sus contactos, sus ahorros, su propia licencia para asegurarse de que fuera a parar a un buen hogar, con una familia que la inscribió en una de las mejores escuelas técnicas del país. El sargento se convirtió en su tutor legal, su protector silencioso. Cada mes le enviaba una carta y en cada cumpleaños iba a visitarla. No intentó convertirla en una soldado, sino que le dio las herramientas para que su genialidad floreciera en un mundo que por fin estaba preparado para escucharla. Le devolvió la vida que le debíamos, pagando una deuda no con honor militar, sino con una humanidad tenaz y silenciosa. Aquel día en las ruinas aprendimos la lección más importante de nuestras vidas, una que no está escrita en ningún manual de campo. Aprendimos que el verdadero valor no siempre lleva uniforme, que la inteligencia más brillante a menudo susurra en lugar de gritar, y que la experiencia no sirve de nada si no va acompañada de la humildad para reconocer que no lo sabes todo. Desde entonces, cada vez que me encuentro con una figura de autoridad demasiado segura de sí misma, recuerdo la cara de Rivas. Y cada vez que veo a alguien silencioso en un rincón, a alguien a quien nadie presta atención, recuerdo a Alba, porque en el silencio ensordecedor de nuestra tecnología rota, aprendimos que las señales más poderosas no siempre viajan a través de un cable. Si conoces a alguien a quien alguna vez han hecho sentir pequeño, a quien han ignorado a pesar de que tenía la respuesta, por favor, comparte esta historia con esa persona. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien crea en nosotros, aunque sea por un instante, y no te olvides de suscribirte para escuchar más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando el mundo insiste en que estás equivocado. Gracias por escucharme.